voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo... O sea, hablo de lo terrenal. Un orden que no es del todo correcto. Exacto. Porque, por lo menos en la institución, yo que me estoy formando en una especialidad médica, nosotros tenemos años de residencia que cada uno tiene una función. O sea, el residente de primer año es quien ve los pacientes, evalúa los pacientes de primera instancia y toma todos los datos. El residente de segundo año, ese le da seguimiento a lo que hizo el de primer año, y si hay que revalorar cualquier cosa, bueno, pues lo hace. El residente de tercer año evalúa lo que hizo el segundo y el primer año. Okay. Y el residente de cuarto año supervisa de que no se pare el ciclo de esa evaluación. O sea, de que todo lo que se está haciendo en ese entorno se vaya ejecutando sin mucha pérdida de tiempo. Entonces, de la forma en que se debe estructurar es esa. Yo, que soy el residente de Maraño, yo voy a capacitar a un grupo. Exacto. Que salga. Luego que ese grupo sale a la calle, que me trae un grupo. Yo capacito a ese grupo que entró para que salga también. Esa es la función. Esa es la función. Eso es tan grande que uno se ríe a veces. Y yo digo, mira, uno se pone a pensar, es que Dios no habla a veces hasta con lo mismo impío. O sea, mira, el cuerpo está formado, y lo hemos hablado ahorita, de cómo cada cosa hace su función. Y yo lo veo así, mira cómo tú lo estás comparando ahora. O sea, y hasta con eso, yo lo digo así, mira, Dios iluminó, no sé si fue impía o cristiano, una persona que hizo una formación, que uno siendo cristiano dice, mira cómo hay un orden ahí. Que directamente hasta la misma Biblia me lo va reflejando, que es así. Claro. Eso es así. Es hermoso. Ese es el problema que tenemos hoy, que en la iglesia no hay esa preparación. Es un problema que no hay como quien tú veas. Vamos a poner ese mismo caso que tú estás diciendo. No hay eso donde yo tomo esto, lo llevo hasta eso y tú lo sigues, continúa. No hay eso. ¿Y qué sería? Y la pregunta sería entonces, no lo quiero ver así, sino para ver entonces dónde viene el error, porque si entonces si es un error hay que cortarlo. O sea, ¿de dónde vamos a decir, de dónde sale el error? ¿O es que hay maestros, pastores, las instituciones que están ahí solamente por una posición que Dios nunca lo ha llamado? ¿O es que ellos porque también existe otro grupo? Existe otro grupo que restringe la verdad por un beneficio. Exacto. Hay de todo. ¿De dónde viene entonces? Hay de todo, pero como yo lo veo, o si vamos a verlo desde el punto terrenal, como nosotros lo tenemos instituido, lo correcto es que el pastor es quien debe organizar su institución, y vamos a verlo de una manera particular. El pastor tiene dentro de su congregación líderes caballeros, líderes de damas, líderes jóvenes. Que eso lo pusimos nosotros también, pero sigue. Está bien, pero es la manera terrenal de cómo lo tenemos instituido. Pero bien, dentro de ese liderazgo, tú tienes gente, o debes de tener un personal que sea capacitado para cumplir con el llamado, aunque nos compete a todos, pero debe de haber un orden de ir y hacer discípulos. Pero como yo lo veo, el personal o el creyente que es capacitado para ir a ser discípulos, su única función es tratar de hacerle ver que él necesita o que hay una necesidad en él de Cristo. Después que tú creaste esa necesidad y ese aceptó esa necesidad y se convenció de Cristo, de que necesita a Cristo, y aceptó al Señor, y no es que no aceptó, sino que el Señor ya lo hizo pertenecer a su cuerpo. Entonces, es función del pastor ahora edificar, o a los maestros que también tienen la función de enseñar a ese que acaba de llegar y prepararlo también para una de esas funciones. Porque es que debemos llevar un orden, porque es que todos no están capacitados
para esa función. Y es por eso que viene mi pregunta. Porque ¿qué se ve? Que ni los pastores ni los maestros están capacitados. Y por eso que decía que dónde viene el error, vamos a decirlo así para cortarlo. Que dije que están esos pastores, o vamos a decir los maestros, que lo pusieron hombre, que no fue Dios que lo llamó, o están aquellos que no sé cómo, no sé si llamarlo así, que son los que restringen, entonces que saben la verdad, pero también la restringen. Vamos a decir así por un bien Por algo personal, beneficio. vamos a decir, pero que saben la verdad, pero la restringen. Entonces, ¿qué se hace prácticamente con esa persona? Tanto como el que Dios no lo puso, porque aquí dice que fue el mismo Dios que lo constituyó, y vemos en congregaciones que son claras que fue personas, que hombres que pusieron hombre sobre hombre, o aquellos que lamentablemente están restringiendo la verdad. Ese señor va a sacar el trigo de la cizaña. Eso nada Mira más. lo que pasa en eso. La iglesia es de Dios, pero no la iglesia que nosotros creemos que es la iglesia. Porque la iglesia de Dios no es la iglesia que nosotros vemos. La iglesia de Dios es otra que nosotros no vemos. En la iglesia de Dios sigue esto operando como el primer día. Operando. En muchos casos, personas, aún hasta sin ser reconocidas por la jerarquía. Porque como hemos institucionalizado algo que se maneja como un órgano, es un problema, porque el cuerpo es un órgano. Exacto. Que tiene su función. La iglesia es un órgano que tiene su función. El punto es cuando yo tomo eso, que es un órgano, y lo pongo en una institución, ahora tiene que funcionar como una institución, pero no puede, porque es un cuerpo. Entonces ya desde ahí hay un choque. Algo que es un cuerpo que funciona como debe funcionar, sin mandarlo, sin ordenar, natural. Ahora yo lo pongo, lo constituyo en una institución. Ahora yo le doy orden, algo que no le tengo que dar orden, porque funciona solo. Yo le doy orden. Y ahí entonces ya viene el punto. Entonces, ¿qué pasa? Ahora la iglesia de Dios está funcionando dentro de una institución que le hace como una camisa de fuerza, algo que funciona solo, que es natural. Y ahí es que viene. Pero digo, la iglesia está funcionando, pero muchos no la están reconociendo. Y yo lo digo siempre. Yo sé y estoy seguro, y sé el camino y sé cómo va la iglesia, pero no la iglesia que creemos que es la iglesia. De hecho, muchas personas no creen en estas funciones, no creen en estas funciones del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Si hay muchas personas que no creen en estas funciones del cuerpo, ¿cómo va a funcionar el cuerpo? De hecho, sigue funcionando, pero no con la visión que tú crees. La iglesia, el cuerpo sigue funcionando, pero lo que tú estás manejando, que es que tú ahora la has constituido en una institución, no está funcionando como el cuerpo, pero la iglesia sigue funcionando como el cuerpo. Y eso es problemático, este problema acá es grave. ¿Por qué? Porque si vemos cómo funcionaba la iglesia, vemos quién eran los que iban en el tren delantero. En aquel tiempo. ¿Y cómo iban? Pablo, Timoteo. Oye, ¿quién era que iban al frente? Eso era lo que estaban ganando gente. ¿Y cómo iban? Entonces, esas mismas personas que estaban ganando gente se la entregaban. Pablo con la capacidad también de preparar gente. Pero ahora, ¿quiénes son los que van ganando a la persona? Aquellos que le dicen, mira, el Señor te ama y queda entre en tu corazón. Tú no encuentras evangelización en la Biblia. Que abre la puerta a tu corazón. Tú no lo encuentras, nada más lo encuentras en esta generación. Dice que le abre la puerta a tu Señor, que quiere entrar. Entonces, la gente, como no quiere, acepta de que al Señor, y ya desde ahí venimos trabajando mal. Porque lo que enviamos no eran la gente que tenía que ser enviada. Entonces, una vez para prepararla, tiene que ser hombre dotado, es decir, tiene que ser hombre que tienen que ser estos dones. Tienen que ser estos dones, ¿entiendes? Que estén preparados. Y si tú ves hoy por hoy, ¿quién nos está preparando a nosotros? Es que es la preparación, y a veces da un poco de ironía, porque me hace o sea, tengo yo el don porque hice un curso de teología, un diplomado de teología, porque ese otro tema. Para nada. Ese otro tema, porque muchas veces se da el caso, bueno, tal fulano
hizo un curso de teología, duró 2 o 3 años y predica bien, buen maestro, da la escuela bíblica los miércoles y lo hace bien. Bueno, por ahí ese ya yo lo estoy perfilando para No, es que ni perfilando, ya soy maestro. un pastorado. Pero es que no debe ser así, porque es que los dones están instituidos. Y yo soy de lo que digo. Porque a mí me apasiona, y lo hablo personal, a mí me apasiona esto. O sea, yo vivo esto. Es increíble. Escudriñarlo, vivirlo, a mí me apasiona esto. Pero eso no solo eso me hace a mí ser un maestro. Si Dios no me instituyó para esto, No hay forma. no hay forma. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Porque tú muy bien puedes ser alguien preparado y dotado para ir a buscar y hacer discípulos o convencer a alguien, llevarle a alguien la palabra. Pero tú quizás no estés preparado para formar enteramente con toda doctrina y toda palabra a un nuevo creyente que venga, porque hay gente que no, y quiero humanizarlo esto un poco, que no tiene tacto para estas cosas. Y aún tenemos lo espiritual ahí, no nos podemos dejar, no podemos olvidar del humano, porque estamos en un cuerpo humano. Y cuando tú me vienes a mí, mira, y quisiera no mencionarlo, con la tragedia que vivimos hace unos días, y suena feo hasta repetirlo, pero ¿cómo tú me vas a decir a mí? No era una iglesia que estaban. Y quizá de esa misma gente son de las que están saliendo a la calle, Cristo te ama. Así mismo, sí. ¿Con qué amor? Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Pero llegará el momento, que eso lo mencionaba yo días atrás en la iglesia, llegará el momento en que Jesús o el mismo Dios va a ser como se metió a la iglesia y va a desbaratar y va a romper sillas y va a sacar gente de la iglesia. ¿Y qué es lo que lo está haciendo? Lo que pasa es que uno no lo está viendo también. No, entonces me encanta cuando yo vi esto, que volví y leí ese párrafo, dice, yo voy a restaurar y vuelvo y lo repite, mi iglesia, porque ustedes tienen una iglesia aparte. Exacto. Yo voy a restaurar mi iglesia. Entonces, llegará el momento. Yo voy a decir algo, tío. Aquí, donde habla de mismo 12, de perfeccionar a los santos. Y esa palabra ahí, perfeccionar, eso, pues, ¿será que Pablo era médico o qué? Porque Pablo lo que está viendo es de cuando un hueso sale, de cuando tú te desafas un hueso y sale de su lugar. Pablo dice de encajar. Esa palabra de perfeccionar es encajar a los santos. Como llevarlo a su diseño otra vez. Exacto, otra vez, ponerlo donde estaba. Así. Y tú, yo lo he dicho otra vez, tú sabes la gente que es desencajada en la iglesia, que hay que encajarlo a su lugar. Entonces, por eso es que no pueden funcionar como debe, porque están desencajadas. Si tú en un pie desencajas un hueso, va a andar cojo, porque no está ese hueso en su lugar. ¿Qué tiene que hacer el médico o quien sea? Encajar, jalar, va a doler, pero hay que encajar eso. Duele. Hay que encajarlo. Entonces, eso es lo mismo que tiene que pasar. Tenemos que encajar a los santos. Dice, ¿para qué? Para la obra del ministerio, porque es que están desencajados. Y desencajados no pueden enderezar, ni pueden hacer la obra del ministerio. Entonces, es un trabajo enorme que tenemos que hacer, o que hay que hacer con nosotros, porque estoy hablando como que yo soy médico. No, y respondiendo a la pregunta de esta ahorita, que yo estaba hablando con alguien eso en estos días, que es algo que me está trabajando hace mucho tiempo, que uno dice, ¿quién nos está enseñando? O sea, y esa es la misma pregunta que uno se tiene que hacer. Vamos a llamarlo así, uno que tiene, vamos a decir, un poco de luz, bien, uno está tratando de traerle luz a otro, aunque sea uno, está bien, pero es nosotros quien nos está enseñando. O sea, muchas veces nos quedamos estancados, ay, sí, la cosa está mal, pero entonces aquí nosotros quien nos está enseñando, que nos llevamos como, nos volvemos tan pasivos, que nos quedamos así mismo como que nada, y sigue como que nada ha pasado, pero ya nosotros otra vez, ¿quién nos está formando? Claro, porque por eso ahí dice que Dios puso hombre. Hay que buscar dónde están esos hombres. Hay que buscarlo. Esos hombres están, de hecho, son hasta escasos.
Son escasos, pero están ahí, están ahí. Pero mire la finalidad, como yo decía, que o mencionamos ahorita, que no es meramente la salvación. Esta palabra donde comienza el 13. ¿Hasta qué? Eso es un fin. O sea, hay una finalidad, hay una meta. Exacto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Estoy leyendo en otra versión. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, mi salvación, los dones, están hechos para nosotros llegar. Señores, vamos a dejar de darle un chin de importancia a la salvación. Si se pierde o no, whatever, eso no es lo importante. Claro, eso. Vamos a tener siempre la salvación como ese medio hasta llegar a este punto. Sí. A la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la finalidad de nuestra salvación. Por eso tuvo Dios que hacer un paquete de salvación. Y en ese paquete entregarse a sí mismo y darnos a nosotros esa plenitud de Él para que nosotros podamos llegar a este fin. No hay otro final. Porque muchos lo ven cuando Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero están creyendo que Pablo está hablando de salvación. Pablo no está hablando de salvación en ningún momento. Pablo se está refiriendo a esto. Y se predica eso. Pablo está hablando de Pablo está hablando que yo no pretendo haber alcanzado esta plenitud de Cristo. A eso es que Pablo se refiere.